Muy buenas tardes para toda nuestra comunidad de Actualícese que se está conectando con este Instagram Live que tendremos esta tarde con el doctor Joe Pérez, el profe Joe, mejor conocido en redes sociales. Hoy estaremos tocando un tema muy importante para todos ustedes, el ABC de la información exógena. Con el profe Joe vamos a conocer todos los aspectos esenciales de la información exógena para que usted no se pierda ningún detalle y ninguna explicación de lo que el doctor Joe en este caso nos va a explicar sobre este tema tan importante como es la información exógena. A todas las personas de nuestra comunidad que nos sigan a través de nuestras redes sociales como @actualícese en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Y también a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Actualícese Video. A todas las personas que se están conectando, recuerden compartir este like con sus colegas, con sus amigos. Vamos a estar hablando del tema de información exógena, un tema muy importante, y vamos a tener un profesional muy requerido en la materia como es el profe Joe Pérez. Todas las personas, recuerden, mi nombre es Cristian y estaré con ustedes, con el profe Joe, acompañándonos en este live tan bacano como es la información exógena. Bueno, le vamos a enviar la invitación, se conecte con nosotros en este Instagram Live. Recuerden entonces compartir este live con sus colegas. Vamos a conocer varios aspectos de lo que es la información exógena. Así que por favor, comentar y compartir. Doctor Joe, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bienvenido a este Instagram Live con Actualícese. Usted, me parece, ya hace parte de la casa, ¿no? Yo creo que ya lo es. Eh, hola, hola, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, enviarle un saludo a todos. Gracias por la invitación. Quisiera confirmar si nos está escuchando bien y para poder iniciar este Instagram Live. Pues, doctor Joe, yo lo escucho bien y lo veo bien. ¿Usted a mí también me escucha bien y me ve bien? Exacto, sí, no, excelente, excelente. Estamos bien y Bueno, bueno, la idea es poder compartir este tema de exógena el día de hoy. bueno, le invitamos a todas las personas que se están conectando en este momentico que si en algún momento de la transmisión tenemos algunos errores de sonido o algunos errores en el tema de la imagen, por favor, confirmarnos. Bueno, doctor Joe, empecemos entonces, disculpe, con el tema de la información exógena. Las personas naturales que presentan el tema del que están en el régimen simple de tributación deben presentar información exógena, doctor Joe. Bueno, no, excelente, excelente ese tema, ¿no? El tema de los del régimen simple de tributación. Hubo mucha gente que en el año, digamos, el año pasado se pasó para el régimen simple de tributación y de pronto entre los análisis que hicieron, venga, es que los del régimen simple pues no deben, digamos, presentar información exógena. Pero eso no es tan así. Los del régimen simple sí deben presentar información exógena. Digamos que aquí hay que dejar eso claro. Las personas del régimen simple sí deben presentar información exógena. Lo que hay que tener en cuenta es los topes, los topes. Entonces, en el caso de las personas del régimen simple, estamos hablando de unos topes de 500 millones que deben hacer para presentar esa información exógena. Uy, qué pena acá. Acá. Entonces, digamos que decirles que las personas del régimen simple sí deben presentar información exógena y digamos que hay dos opciones para que esas personas puedan presentar reportes. El primero es el que tiene que ver con los topes de ingresos. Entonces acá usted tiene que revisar si en el año 2021 o en el año 2022 tuvo ingresos brutos superiores a 500 millones, usted debe enviar información exógena y todos los formatos que el literal E recomienda, todos los formatos que el literal E. Entonces, digamos que básicamente personas de régimen simple sí. Pero hay otro tema, Cristian, y es el tema de que la persona del régimen simple, pues no es agente retenedor, pero tiene una excepción, que es agente retenedor para temas laborales y es agente retenedor en IVA cuánto le compra a otro régimen simple. Entonces, ojo porque estas personas deben reportar exógena, no por el literal E,
pero sí por el literal F, por el literal F. Entonces, digamos que ahí tenemos esa situación. Entonces, régimen simple sí debe reportar exógena, pero pues hay que igual, o sea, digamos que el régimen simple tiene que revisar si pasa los topes de ingresos, el tema de agente de retención, pero no podemos generalizar diciendo que los del régimen simple no reportan exógena, no. Los del régimen simple también reportan exógena y deben revisar los topes de 500 millones y si es agente de retención o no. Bueno, muchísimas gracias, profe. Otra pregunta, profe. En el caso de las personas naturales del régimen ordinario, ¿deben presentar información exógena o cómo es en el caso de este tipo de personas? Listo, las personas naturales. Bueno, las personas naturales también deben reportar exógena. Digamos que la idea del tema de la exógena es que pues gran número de personas lo puedan hacer. Y en el tema de las personas naturales pues pasa algo especial, muy parecido al tema del régimen simple. Pero acá en personas naturales deben tener en cuenta dos requisitos que son muy importantes. El primer requisito dice ingresos brutos superiores a 500 millones, ya sea en el año 2021 o 2022. Esos ingresos brutos superiores a 500 millones incluyen, por ejemplo, ingresos extraordinarios como ganancias ocasionales, incluye ingresos de otras cédulas como rentas de trabajo, como rentas de capital, como rentas por honorarios, como rentas no laborales, como dije, ganancias ocasionales. Todos los ingresos, si esos ingresos suman más de 500 millones, usted cumplió con el 50%. Pero no con, por ejemplo, un empleado puede tener ingresos por 600 millones, pero eso no lo hace, digamos, obligado a reportar exógena, porque ese sería solo el 50%. El otro 50% de condición o la otra condición que se debe cumplir, la norma dice ingresos brutos superiores a 500 millones en el año 2021-2022 y entonces incluye dos y el I es que usted haya tenido durante el año 2022, ojo, ingresos brutos superior a 100 millones, pero en la cédula de rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, si usted tiene ingresos superiores a 100 millones en rentas no laborales, pues usted debe enviar exógeno. Entonces, digamos que son dos requisitos, Cristian. Ojo, personas naturales, dos requisitos. Ingresos brutos superior a 500 millones y el caso de que tienen que tener rentas no laborales o rentas de capital y que las dos sumen más de 100 millones. Si usted cumple esos dos requisitos, las personas naturales deben reportar exógeno. Dice aquí, Profe, permítame aquí yo le sí, leo algo que nos están escribiendo y bueno, nos pueden escribir, ¿cierto, Cristian? Nos pueden escribir claro que sí. aquí, nos pueden Así es. escribir y aquí les vamos leyendo. Dice Edna Hoyosa, dice, profe, y se recibe ingresos por pensión, tampoco está obligado. Entonces, por ejemplo, una persona es pensionada y tiene 700 millones de ingresos, ¿no? Diría, cumple, tiene más de 500 millones. Sí, cumple, pero el primera condición debe cumplir las dos, Edna. Entonces, si él es pensionado y no hace más nada, así gane 1.000, 2.000 millones de pesos, esa persona no reporta exógena. Pero si es pensionado y tiene de pronto un negocio o de pronto tiene arriendos o de pronto tiene otros ingresos y esos ingresos, ya sea por rentas de capital o rentas laborales, le suman 100 millones, entonces si cumple esos dos requisitos, ahí sí. Si solo es pensionado, no. Si solo es pensionado, no. Debe tener pensionado más arriendos, pensionado más negocio, pensionado más intereses, digamos que debe cumplir eso. Por acá hay otra pregunta, doctor Joe. Nos dicen que si los ingresos fueron por rentas no laborales por 500 millones y los laborales solamente 300 millones, ¿cómo sería ahí el tema, doctor Joe? Ahí estaría obligado a reportar, digamos, exógena. La norma dice que tenga 500 millones, no importa. Entonces, en el ejemplo que tú pones, 500 no laborales y 300 de laborales, pues le da 800. Y el otro requisito es que en ingresos no laborales tengan más de 100. Entonces, como cumple los dos requisitos, esta persona estaría obligada a reportar exógeno. Y por acá también tenemos otra pregunta, doctor Joe, de Ercilia Velandia, que nos dice que si una persona que recibe dividendos por valor de 600 millones debe presentar información exógena.
Una persona que recibe dividendos, pues digamos que lo van a reportar, pero digamos por recibir dividendos la norma no me obliga. O sea, tiene que ser dividendos más, ojo, más otros ingresos. Más otros ingresos, o sea, dividendos más, porque recuerda que los dividendos tienen una cédula especial, no están entre la categoría de rentas de capital ni están en la categoría de rentas no laborales. Entonces, si solo recibió los 600 millones, no. Pero si recibió los 600 millones y aparte de todo tiene un negocio, aparte de todo interés, aparte de todo arriendo, ahí sí en ese caso. Y en el caso, profe, por acá nos pregunta Carmen, Jessica, ¿no? Ah, por bueno. acá más arribita, ¿sí? ¿En qué formulario se reportan las retenciones de IVA? También una pregunta muy importante. Ah, ok. Pues digamos que nosotros tenemos que, en el caso, revisar el tema del formulario 1001, ¿no? El 1001, vamos a ver si lo podemos abrir acá un momentico en el computador para mirar ese formato 1001. Nosotros, en este caso, aquí está, este formato 1001, nosotros ahí reportamos, digamos que la DIAN también, pues, presume o, digamos, trata de pedir la información que más le ayude o que necesite para estar ahí. Entonces, en el formato 1001 hay una columna que dice retención en la fuente practicada IVA al régimen común y retención en la fuente practicada IVA a no domiciliarios. Entonces, ahí en el formato 1001 ahí, digamos, podemos tener esa opción. Ok. Bueno, por acá tenemos otra, como para ir finalizando y continuar con el live de Mayra Alejandra 28, que nos pregunta, una persona con 300 millones de renta no laboral pasó a ser responsable de IVA a final de año, pero no facturó nada con IVA. ¿Debe reportar de todas maneras información exógena, profe? Bueno, digamos que hay que recordarle aquí a los estudiosos de todos estos temas que uno reporta exógena por dos numerales. Uno, si pasa más de 500 millones. Entonces uno diría, María Alejandra, si no tuvo más de 500 millones, esa persona no reporta por el literal D, perdón, por el literal E, que habla de personas naturales. Pero debe revisar el literal F, si esa persona es agente de retención. Entonces, la norma dice que si la persona agente de retención, ya sea en la fuente, ya sea en renta, ya sea en IVA, esa persona debe reportar exógena. Entonces, si esa persona es responsable de IVA, no a los topes para ser agente retenedor, pero sí da los topes para ser agente retenedor en IVA. Yo le recomendaría reportarlo por el formato F, porque estaría obligado, ya que recuerde que los responsables del IVA son agentes de retención en IVA cuando le compran al régimen simplificado. Y usted me dirá, profe, pero yo no le compré nada a un régimen simplificado, pero la norma no dice que haya practicado, dice que esté obligado a retener, y en este caso está obligado a retener. Muchísimas gracias, doctor Joe. Y bueno, a las de las personas también les avisamos que este Instagram Live va a quedar tanto en el feed de Actualícese como el de Joe Pérez, consultor financiero. Bueno, a todas las personas continuando con este Instagram Live, estamos con el profe Joe, a todos los estudiosos, hablando sobre el tema de la ABC de la información exógena. Y para seguir continuando con el hilo conductor, le pregunto, profe, el tema de las personas jurídicas en la información exógena, ¿cómo es esto? Ya hablamos de naturales, ahorita hablemos de las personas jurídicas. Sí, bueno, yo tengo un tema de un criterio ahí con el tema de las personas jurídicas, y es decirle, mire, en mi concepto, todas las personas jurídicas deben reportar exógena. Todas las personas jurídicas deben reportar exógena. ¿Por qué, profe? Porque todas las personas jurídicas son agentes de retención. Ojo, son agentes de retención. Entonces, si usted tiene una empresa que es persona jurídica y tiene ingresos inferiores a 100 millones, pues usted reportará exógena. Si es inferior a 100, reportará exógena por el literal F, que es agente de retención. Pero si usted es una persona que tiene más de 100 millones, pues usted reportará por el literal D, que es el de que le incluye casi todos los formatos. Entonces, en el caso de las personas jurídicas, le podríamos decir que sí, todas las personas jurídicas están obligadas a retener y es uno de los temas que, digamos, más caen. La norma no dice que si usted practicó retención, la norma dice que usted esté obligado a retener.
y todas las personas jurídicas están obligadas a retener. Aquí dice Sara Lucía, permiso, Cristian, aquí dice Sara Lucía 2809. Dice, profe, ¿y si tuvo 500 en el 2022, pero en el 2021 tuvo 300? Pues la norma dice que los 500 ya sean en el 21 o en el 22. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, si usted en el 2022 tiene los 500 millones, usted ya estaría obligada, pero tiene que revisar si de esos 500 tiene 100 millones o más que sean de rentas de capital o rentas no laborales en el caso de las personas naturales. Jennifer Torres, 1992, nos pregunta, tengo un contribuyente responsable de IVA que no supera los 500 millones, pero su renta no laboral supera los 100 millones. Entonces, en ese caso, reportaría información exógena, profe. Le Pues respondemos digamos como que esta estudiosa. sí, bueno, Jennifer, recuerde que debe cumplir los dos criterios, los dos criterios. O sea, si usted, por ejemplo, no tiene, cumple con el criterio de los renta no laboral superior a 100, pero no cumple el criterio de los 500, no estaría obligado a reportar por el literal E, perdón, literal D, que es el de las personas naturales, literal D, o sea, no estaría. Pero le recomiendo que revise si esa persona debe reportar por agente de retención. Pero para que debe reportar las personas naturales, digamos que tienen ingresos altos, debe cumplir las dos, 500 y los 100, las dos condiciones. Si cumple una sola, no, debe cumplir las dos. Me gusta esta pregunta también, profe, de Xiomara Mendoza 29. Una persona jurídica que no tiene movimientos en el año, pero no se ha liquidado. De todas maneras, reportaría información exógena, profe. Sí, pues digamos que o sea, digamos que en este caso no tiene movimientos, pero habría que mirar si de pronto tiene saldos de los bancos, de la caja. Recuerde que en el 1011 se hacen algunos reportes. Habría que mirar qué le aplica, pero en el caso todas las personas jurídicas reportan, ¿sí? Todas las personas jurídicas reportan. Y Charito, esta pregunta, Charito, Alexa pero, Vergara, profe. ajá, señor, ¿Es ahí? sí. Las No, le iba a decir propiedades aquí, horizontales, ¿no? Estamos hablando, ¿qué formatos sí, deberían de reportar? Nos sí. pregunta la Esa, estudiosa. esa, esa pregunta es muy recurrente, Cristian, y yo le diría lo siguiente. Mire, la resolución no está encaminada que de acuerdo a la actividad usted reporta tales formatos. La resolución está encaminada de manera general y usted tiene que revisar porque cada entidad sin ánimo de lucro es un tema muy particular. Por ejemplo, si recibió donaciones, si no recibió y una serie de situaciones. Entonces, ¿yo qué le recomendaría? Usted tiene que revisar si usted reporta una propiedad horizontal, reporta por agente de retención o porque tuvo ingresos superiores a 100. Si tuvo ingresos superiores a 100, pues casi todos los formatos les aplican. Entonces, digamos que no es por actividad, sino es, digamos, en el caso, por, eh, por, por qué literal te obliga. Aquí lo importante es, usted tiene que averiguar algo. ¿Qué literal me obliga? A usted le obliga el literal E, a usted le obliga el literal D, a usted le obliga el literal F, porque con base en eso usted va a poder determinar qué formatos debo informar. Bueno, antes de continuar con la pregunta de Mile, pues yo sí quisiera hablar del formato, ¿no? Del formato 2276, doctor Joe, y Ujú. es, si se envía el tema de la nómina electrónica, ¿por qué se debe enviar el formato 2276, doctor Joe? Sí, es una pregunta recurrente, ¿no? La gente ha dicho, profe, pero si estamos mandando nómina electrónica, ¿por qué mandar 2276? Eh, digamos que aquí es un tema, una pregunta muy importante, pero aquí habría que recordarles algo a los colegas. Recordar que la nómina electrónica, ¿cuál es el objetivo? No sé si alguien me pueda escribir ahí, ¿cuál es el objetivo de la nómina electrónica? ¿Cuál es el objetivo de la nómina electrónica? No sé si alguien nos puede escribir, ¿cuál es el objetivo de la nómina electrónica? Bueno, acá nos está escribiendo Jorge Alexander Martínez, bueno, ahorita te vamos a contar. Entonces, vamos a ver si alguien nos puede decir, soportar el gasto o costo de la empresa. Ajá, soportar, deducir costos y deducciones. Listo, muy bien. Por acá La nos nómina, dicen también deducir costos y deducciones. ajá, muy bien. Deducir costos y gastos de renta, nos dice Jamie Becerra.
Bueno, están pendientes, están activos los estudiosos, profe. Claro, claro que sí. Cruzar, esta gente sabe mucho. El objetivo es soportar costos y gastos. Muy bien. Entonces, el objetivo es ese, soportar costos y gastos de las empresas. ¿Cuál es el objetivo? Entonces ahora le pregunto, ¿cuál es el objetivo del 2276? Entonces, el objetivo del 2276, ojo, no es soportar costos y gastos. El objetivo del 2276 es informar quiénes fueron los beneficiarios de esos pagos. Entonces, nómina electrónica, yo soporto mis costos. Y en ese soportar los costos, hemos dicho que la DIAN en muchos conceptos ha dicho que yo debo informar el devengo, no lo pagado, sino el devengo, lo causado. Entonces, nómina electrónica va lo causado, lo devengado. Y en exógena va lo pagado. Usted mira el 2276, dice pago por salarios, pagos por cesantías, pago por intereses, pago por prima, pago por otros pagos laborales. Entonces, ojo, resumo la idea. En nómina lo causado y en 2276 lo pagado. Entonces es muy diferente. O sea, puede que en algunas empresas, pues de exacto, digamos, si liquida a todos los empleados, si no deja ningún pasivo laboral, de pronto le dé igual la nómina electrónica del 2276. Pero en las empresas normales, digamos, quedan pasivos laborales, sean cesantías, vacaciones, intereses por pagar. Entonces va a ser diferente, va a ser diferente. Entonces, por eso es que estamos mandando. Es más, te quiero decir algo, para el próximo año, que hagamos la exógena en el año 2024, vamos a tener que mandar 2276. Entonces eso ya está en la resolución del próximo año. Entonces digamos que ahí tenemos esa situación. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Jorge Alexander Martínez Silva nos pregunta, ¿los no obligados a llevar contabilidad emiten nómina por devengo o por lo pagado, profe? Bueno, muy bien, muy buena pregunta, Jorge Alexander. Bueno, Jorge Alexander es muy, muy activo ahí en redes sociales. Sí, uno de los mejores Dice, estudiosos. sí. Bueno, Jorge Alexander, muy bien, muy buena pregunta. Entonces, mire, los no obligados a llevar contabilidad, recuerde que estas, digamos que serían básicamente personas naturales, esas personas naturales deben reportar lo pagado, lo pagado. Y los que llevan contabilidad deben reportar lo causado, lo causado. Bueno, saludamos aquí a también a un amigo, Jesús Restrepo, de aquí, un amigo de Cúcuta también que lo saludamos. Bueno, profe, hay un tema, usted lo acaba de mencionar y es el tema de cesantías. ¿Cómo se reportan las cesantías en este formato, profe? De hecho, aquí nos preguntan que si las cesantías se consignan o no se deben reportar. ¿Cómo es el tema de cesantías? Al parecer, una pregunta y una inquietud bastante solicitada. Sí, sí, el tema de la cesantía siempre genera problema. Y el tema, mire, le voy a decir algo. ¿Qué debe ir en el 2276 en cesantías? En el 2276 deben ir dos cosas. Una cosa es las cesantías que usted consignó en febrero del 2022. Mire, no 2023, ojo, febrero del 2022. O sea, las cesantías que eran del 2021 que usted consignó en el 22, usted las debe reportar en el 2276. Profe, ¿y qué más? Las cesantías que usted pagó. Entonces, por ejemplo, un empleado renunció en agosto y usted le pagó cesantías. Ah, bueno, esa la reporta. Profe, ¿las cesantías que hoy consigné ahorita en el 2023 las reporto? No. Reporto las consignadas en el 2022 y reporto las pagadas, que puede que el señor renunció, que lo renunciaron, que lo sacaron, lo liquidaron. Esas se pagan. ¿Listo? Esas se pagan. Ok, Esas profe, son bueno, me queda entonces claro. las cesantías consignadas, en resumen, las cesantías consignadas o pagadas durante el año 2022. Pero en caso de las personas con horarios por renta de trabajo, eh, ¿sería en el formato 1001 o en el 2276, profe? Bueno, muy, muy bien ese tema. Bueno, eh, y aquí viene algo importante. La reforma tributaria cambió un poco el tema digamos, del 10 de los rentas de trabajo. Antes, digamos, para el año 2022 se exigía que la persona no hubiese contratado dos o más personas, ¿cierto? Eso todavía está ahí. Entonces, 22, 76 y
1001. Entonces, ¿qué hago con un empleado? Entonces, mire, lo que yo le recomendaría ahí, cuando uno mira la resolución y uno mira el tema del 2276, él le da ahí una clave de cómo reportar esas rentas de trabajo. Y dice que debe cumplir unas condiciones. Primero, que haya contratado dos o menos trabajadores y que yo le haya practicado retención del artículo 383. Entonces, si usted tuvo un empleado, se ganaba, no sé, 3 millones, y usted le aplicaba retención del 383, ¿cuánto le daba? Cero, pero usted le aplicaba 383, pero le daba cero. Y esa persona tenía menos de dos trabajadores, pues usted la debe reportar en el 2276. Pero si usted tenía a alguien que ganaba 6 millones y usted le hacía retención del 10% o del 11 de honorarios, ¿dónde la debe reportar? En el 1001. En resumen, un criterio que usted debe tener es, primero, revisar si cumplía con el tema de rentas de trabajo. Y el segundo es la retención. Si usted aplicó retención de honorarios y es más, en el formulario de retención informó retención de honorarios, repórtelo en el 1001. Si usted aplicó 383, reporte 383. Aquí Jorge Alexander nos hace una pregunta, profe, en los honorarios que van en el 2276 por rentas de trabajo, ¿se reporta lo causado o lo pagado? Pues digamos que ahí en ese caso, digamos en el caso de las personas naturales, recuerde que si son personas naturales y esas personas no están obligadas a llevar contabilidad, pues se debe reportar lo pagado. Si son otro tipo de personas, lo causado. Bueno, doctor Joe, bueno, para continuar, entonces ahorita nos vamos con el 1001, ¿no? Entonces, yo sí quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Existen cuantías menores en el tema del formato 1001 o cómo es este tema, profe? Este tema es también importante. Sí. Bueno, aquí Astudillo Astudillo Lucía nos habla también del tema del 1001 y nos habla del tema de reportar por NID, por cédula. O por cédula. Y por cédula, es un tema muy importante. Digamos que ahí tenemos dos preguntas pendientes. La primera, entonces me dicen, mire, profe, el tema de las cuantías menores. Entonces, digamos que en el 1001 hay cuantías menores, pero hay cuantías menores siempre y cuando usted esté obligado a reportar, ya sea por el literal E o por el literal D. O sea, por el literal D, digamos que tengan ingresos superiores a 100 millones y a 500 o rentas, personas jurídicas que son superiores a 100. Entonces, si usted está en esos dos, entonces digamos que usted tiene cuantías menores. Pero si usted está obligado a reportar por agente de retención o literal F, usted no tiene cuantías menores. Usted no tiene cuantías menores. Ojo, los del literal F, los de agentes de retención, no tienen cuantías menores. ¿Qué deben reportar? Deben reportar todo. Pero si usted está obligado, ya sea porque pues tiene ingresos superiores a 100 millones, persona jurídica o literal D y E, entonces sí tenía cuantías menores, pero son solo 100.000 pesos. Mire que el tope es muy bajito, solo 100.000 pesos. Pero sí nosotros tenemos cuantías menores en el formato 1001, pero son muy limitadas. Y ojo, si usted está obligado por el literal F, no. Ahora, la segunda pregunta que nos hacía la colega era, profe, yo reporto con cédula o con NID. Entonces, mi consejo es, digamos, en este caso, es, si la persona tiene RUT, si la persona tiene NIC, si la persona está escrita en la DIAN, repórtelo con código 31. Ojo, si la persona tiene RUT, si la persona tiene NIC, si la persona está escrita en la DIAN, código 31. Si la persona no está inscrita en el RUT, repórtelo con el código 13 de cédula, listo, de cédula. Profe, el tema de las personas del régimen simple de tributación, ¿cómo se reporta en el formulario 1001? Listo, bueno, muy bien. Las personas del régimen simple de tributación, como ya dijimos, pueden reportar exógena. Además, hay un grupo grande que va a reportar exógena. Entonces, aquí lo otro que nosotros le diríamos es lo siguiente, mire, ese régimen simple recuerda que la base para calcular impuestos son los ingresos, no se tienen en cuenta los gastos y los costos. Entonces, ¿hay que hacer el formato de 01? Sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. O sea, definitivamente sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Pero lo reporto en no
deducibles, en no deducibles, ¿listo? En no deducibles. Si hay que hacerlo, en no deducibles, a la columna no deducible. O sea, usted todo lo reporta y lo coloca en la columna de no deducibles. Profe, por acá Xiomara Mendoza nos pregunta, profe, ¿el formato 1001 se debe reportar los impuestos de industria y comercio? Pregunta la estudiosa Xiomara. Sí, pues digamos que ahí va a depender mucho, eh, ahí va a depender mucho de lo que usted vaya a hacer con esa industria y comercio, ¿no? Si usted lo va a tomar como deducción, si usted lo va a tomar como descuento tributario, pero en principio le diríamos que sí se debe reportar el 1001 en el concepto de impuestos 5115, industria y comercio. Sí se debe reportar, máxime si se lo va a tomar como deducción, ¿no? Profe, ¿y cómo reportan los del régimen tributario especial? Bueno, hay unas personas que son fundaciones, corporaciones, entidades sin ánimo de lucro. Estas personas que son del régimen tributario especial, como tú decías, ellos tienen que establecer un concepto, deben realizar un concepto que se llama egresos procedentes y egresos no procedentes. Entonces funciona más o menos así como los deducibles y no deducibles, pero pues tienen un criterio diferente, ¿cierto? Los que hacen renta de fundaciones pues manejan el concepto de egresos procedentes y no procedentes. Entonces digamos que si usted tiene egresos procedentes, lo va a declarar en la columna de deducibles y si usted tiene egresos no procedentes, los va a calcular o los va a reportar en la columna de no deducibles. Pero ojo, hay que tener el criterio de egreso procedente, que es un poco es poco diferente a egreso, digamos, egreso deducible y egreso no procedente. Entonces hay que tener claro ese concepto, pero bueno, lo importante es decir, las fundaciones también reportan, deben hacer 1001 y todo lo que se vayan a descontar en renta, recuerde que ellos reportan renta, solo que tienen una renta exenta si hacen las cosas bien. Entonces, de pronto tener en cuenta eso, pero ellos sí deben hacer ahí. Profe, por acá nos pregunta Marta que si el valor no deducible del régimen simple de tributación se debe cruzar con algún valor de las declaraciones presentadas. Bueno, recuerde que cuando yo hago la declaración de renta, pues yo lo que reporto son los ingresos, ¿no? Digamos, la que sustituye la renta en el régimen simple, yo reporto ingresos y digamos que ahí no es tanto que me debe cuadrar, sino que yo pues debo reportar esa parte para tener mi control, pero digamos que no es tan así como en renta que la debemos conciliar, ¿listo? Otro estudioso nos pregunta, ¿los ingresos que son para terceros en qué formato se reportan, profe? Bueno, hay un formato que es el formato 1647, que es ingresos para terceros. Ahí debemos reportar esos ingresos para terceros. Recordar que en esos ingresos pueden ser facturados, ¿no? O sea, digamos, si es el concepto de ingresos para terceros, pues digamos que yo hice una factura, generé el ingreso, pero el ingreso no era para mí, era para Cristian, por ejemplo. Entonces yo reporto, yo recibí una plata, pero no era para mí, era para Cristian. Entonces ahí digamos, lo debemos tener en cuenta eso, ¿sí? Para que tener claro muy bien ese tema de los ingresos para terceros, ¿sí? Entonces yo recibo un ingreso, no es todo para mí, tengo un contrato, tengo algún acuerdo, y entonces no recibo esa plata, pero no es mía, es para Cristian, ¿sí? Entonces digamos que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Profe, por aquí otra de tus estudiosas que al parecer está muy activa, Jamie Becerra nos pregunta, en el formato de socios, ¿qué información va, profe? ¿Los aportes sociales en el periodo o cómo es ahí, profe? Bueno, digamos que ese formato es el formato 1010, ¿cierto? El formato 1010 que para este tiempo es el formato versión 8, es el formato 1010 versión 8. Pronto lo primero que decirles es que este formato lo deben presentar las personas jurídicas con ánimo de lucro, con ánimo de lucro y cuando el aporte dice que posean acciones, dice el valor patrimonial, ¿sí? Y dice el valor a reportar por acciones o aportes de derecho poseídas a cualquier clase de acciones. Digamos que en este caso nosotros tenemos que reportar el valor que tengamos de las acciones, ¿sí? El valor que reportamos de las acciones. Bueno, profe, continuando con el formato 1001, ¿cómo se reportan los extranjeros, profe? ¿Cómo es Sí, este tema? bueno, muy bien. Aquí
Dice, me permite aquí leer un comentario aquí de Jorge Alexander. Dice, profe, ¿cuál es la firmeza de la exógena de los no contribuyentes? Si no presentan renta para contar los 3 años, ejemplo, un hospital o una alcaldía. Bueno, digamos que en el caso de la alcaldía, pues digamos, no reporta exógena, pero contaríamos los 3 años, ¿no? Los 3 años para hacer ese tipo. Digamos que en ese caso especial, Jorge, pues yo lo que le aconsejo es ahí hacerle la consulta a la DIAN, porque la norma me dice que con la declaración de renta. Entonces aquí digamos que la pregunta es muy interesante y lo que haríamos hacer es pedirle un concepto a la DIAN de ese tema porque digamos que está la declaración, digamos, la prescripción está relacionada con la renta. Claro, digamos que la pregunta es muy interesante. Digamos que lo que deberíamos ahí hacerle esa consulta a la DIAN en ese caso muy especial que usted está planteando. Ok. Bueno, profe, continuando entonces con la pregunta que me tiene pendiente allí, el tema del reporte de los extranjeros, ¿cómo sería eso, profe? Claro, mire, Cristian, mire, el tema de los extranjeros es un tema que ha generado muchas sanciones, ¿sí? Ha generado muchas sanciones y hay que tener cuidado con eso. O sea, yo le digo, si usted tiene extranjeros, tenga cuidado. La DIAN que ha dicho, la DIAN que ha dicho, mire, usted tiene que indagar si es extranjero en el país donde, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, allá en Estados Unidos hay un número tributario o un código fiscal o un código tax, como dicen los de allá. Entonces, si hay un código fiscal o hay un código tributario, usted tiene que reportar el código tributario de allá. Y con el código, o sea, el número, lo que reemplazaría aquí el root y colocarle código 42. Si usted, ojo, no, ese país es, por ejemplo, no sé, Alaska, y allá en ese país no hay código fiscal. ¿Qué debo hacer, profe? Entonces lo reporta en el concepto 43 con el 444. Pero sí se debe hacer eso. Sí se debe tener en cuenta eso, porque si no, si usted, por ejemplo, allá en ese país había código fiscal y usted lo reportó con el código 43444, pues a usted le van a pedir que corrija esa exógena y pague sanción por eso. Así que es muy, muy importante tener en cuenta eso. Yo aquí quisiera de pronto hacer un paréntesis aquí que dice Jenny Lozano 12 y Natalie Ríos, que nos hablan de los contratos de mandato y uniones temporales. Todo eso está enmarcado en algo que se llama contrato de colaboración empresarial. Y ahí le daría algunos consejos. Primero, usted tiene que determinar en el contrato de colaboración empresarial quién debe reportar. ¿Quién debe reportar? Entonces, en el contrato, por ejemplo, si le explico para el tema de los consorcios uniones temporales, ¿quién debe reportar? El que factura, el que tiene la obligación de facturar. Entonces, el que factura el contrato de unión temporal es la persona, y ahí usted podría reforzar en el artículo 27 de la resolución 124, y ahí en ese artículo 27 nos dice quién debe, en este caso, hacer ese reporte. Entonces, en ese caso, ¿yo qué le diría? Revise quién lo debe reportar. Por ejemplo, los contratos de mandato, ¿quién lo reporta? El mandatario. Por ejemplo, una inmobiliaria. Entonces, una inmobiliaria es el mandatario. ¿A quién va a reportar? Dice, mire, yo recibí unos ingresos, pero los ingresos no son míos. Esos ingresos son del dueño de la casa o el dueño del apartamento o el dueño del local. Entonces, en este caso, el mandatario es el que haría el reporte. Igualmente pasa en los consorcios de uniones temporales. El que factura, que normalmente es el consorcio, es el que haría el reporte. Y ahí hay unos formatos especiales, 5247, 5248 y siguientes que nos dicen que tenemos que reportar digamos, lo que sería el 1001, o sea, pagos o bonos en cuenta, ingresos, activos y pasivos, ¿sí? Y también reporto si tengo empleados. Entonces, digamos que ahí están. Entonces, esas personas, pues sí, deben reportar y deben tener cuidado en no reportar doble. O sea, si usted reporta los gastos en el consorcio, no lo debe reportar el miembro del consorcio. Profe, por acá también tenemos algunas preguntas de algunos estudiosos sobre el tema de extranjeros. Por ejemplo, por aquí nos preguntan, ¿los contribuyentes con doble nacionalidad y que tienen empresa en Colombia se reporta como contribuyente nacional?
Sí, yo creería que en el caso de las personas que están aquí en Colombia, habría que mirar, digamos que en mi concepto se debe reportar con los datos de aquí de Colombia, ¿sí? De aquí de Colombia. Digamos que los extranjeros, personas que hacemos negocios en el extranjero, ¿sí? Pero en principio, habría que mirar el caso específico, pero en principio se debe reportar el dato de aquí en Colombia. Mayo 2402 nos preguntan que cómo se consultan esos códigos si los proveedores extranjeros no los quieren suministrar. Sí, digamos que eso es una lucha, ¿no? Yo con un amigo que estábamos mirando el año pasado, era la pregunta que de pronto deberíamos hacerle a la DIAN es, bueno, ¿cómo sé qué país tiene código fiscal? ¿Cómo sé qué país? En algunos países que son muy conocidos, pero hay gente que hace negocios con países muy lejanos, donde casi no tenemos contacto, entonces es bastante complicado. Pero digamos que esa es una de las luchas que tenemos. Pero digamos que a nuestro proveedor, en este caso, pues debemos decirle que es algo que nos están exigiendo, es un requerimiento y hacerlo antes de hacer los pagos para evitarnos ese proceso. O sea, básicamente que nosotros tendríamos que pedirle allá el equivalente al RUT o para poderlo, digamos, registrar, hacerle la compra. Básicamente es un proceso un poco dispendioso, pero sí hay que ponernos cada día más juiciosos en esto. Profe, por acá Mauricio nos hace una pregunta y es cómo se reportan en el formato 1001 los costos y gastos de una empresa que está en etapa preoperativa, los gastos tales como honorarios, servicios, compras, papelería, entre otros. ¿Cómo sería el tema allí, profe? Sí, exacto. Recuerde que fiscalmente eso es un diferido. Fiscalmente eso es un diferido. Entonces lo tendríamos que reportar pues, como es el concepto de diferido y en el momento que hagamos la amortización, que sería los próximos años, pues vamos haciendo la amortización. En este caso entraría como un diferido para términos fiscales, pero hay que reportarlo, pero en el concepto de diferido. Y en los próximos años vamos haciendo la amortización con el mismo NIP, ¿sí? Por aquí tu estudioso estrella, profe, velo, por Sander Martínez, nos preguntan que cómo se reportan los pagos de los aprendices del SENA y en qué formato serían. Bueno, aquí Pregunta déjeme saludar a un amigo que tenemos en ante común, la mejor. Cristian, que se llama Carlos Vargas, de Impuestos con Botas, ¿no? Don Carlos, bueno, saludarlo. Bueno, muy bien, mire, digamos que en el tema de los aprendices, la Diana pues ha recordado que los aprendices primero no son empleados, los aprendices no son empleados. Segundo, lo que reciben los aprendices no es salario, no es salario, es una compensación económica para que ellos vayan y vengan, transporte, etcétera. No es salario. Entonces yo no lo puedo reportar en 2276. En mi concepto, se debe reportar en el formato 1001. Más, la DIAN ya dijo que eso no se debe reportar en nómina electrónica. La DIAN se echó para atrás con eso porque lógicamente pues tenía ese error ahí. Entonces, no son empleados, no reciben salario, no van en el 2276. En mi concepto, van en el 1001. Bueno, profe, por acá tenemos más preguntas, ¿no? De bastantes estudiosos que están aquí activos. Mira, aquí Maye 24, Mayo, perdón, Cristian. eso. Dale, profe, dale. Sí, ella dice, mire, yo ya le hice la consulta a la DIAN y la respuesta es que hay que exigirlo o no seguir con ese proveedor. Mayo, yo le digo, ojo que están sancionando por eso, ojo que están sancionando por eso. Ok, por acá tenemos también a Claudia, que nos dice que sí, sería más fácil con los países que se tienen acuerdos fiscales. No, pues digamos que aquí la DIAN no da claridad, dice para todos, o sea, usted hace compra con algún extranjero, va a tener que hacer ese proceso de pedirle el código fiscal. Profe, en el año 2022 muchas personas decretaron dividendos. ¿Estos dividendos cómo se deben informar? Bueno, digamos que o que en el caso de los dividendos, él le va a preguntar dos cosas. Él le va a preguntar si esos dividendos fueron grabados o fueron no grabados. Esa parte es clara. Y
también te va a preguntar si son, pues, no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces ahí yo le diría, primero, los dividendos se deben reportar. Ojo, los dividendos se deben reportar. Digamos que es algo que nosotros, pues, tenemos que tener en cuenta y que en algún momento de pronto no le hemos colocado toda la atención. Yo estaba mirando acá para identificar este tema de los dividendos, pero los dividendos sí se deben reportar. ¿Cuál es el detalle que tenemos que tener en cuenta? Y separar los grabados de los no grabados, no equivocarnos ahí, porque podemos meter en un problema digamos, al que estoy reportando, ¿cierto? No digo que son grabados y no, pues sí se deben hacer. Bueno, profe, vamos continuando por aquí. Tenemos otra pregunta, otra estudiosa por aquí. Paulis, vaya al piso, Chitiva, perdón. En el caso del recaudo de copagos y cotas moderadoras, ¿cómo se reportarían? ¿Como ingresos recibidos para terceros? Nos pregunta por aquí la señorita. Digamos que eso, pues, estábamos hablando de entidades de salud, ¿no? Ahí yo lo que le diría es, ¿cómo reconoce usted eso? ¿Como un ingreso para usted o es que usted lo reconoce como ingreso para terceros? Recuerde que, digamos que todas, ¿no? Tanto las EPS como los planes de salud prepagadas, ellos ahora están cobrando bueno, hace años ya, unas cuotas moderadoras o copagos. Entonces, eso, digamos que ahí viene algo que yo recomiendo es, mire, usted tiene que hacer un buen cierre, usted tiene que hacer su estado financiero, su declaración de renta y su conciliación fiscal. Después de que haga ese proceso, usted puede hacer la exógena. Entonces, ahí Paula diría, ¿qué criterio tributario tiene? Porque dependiendo del criterio, vamos a tener ese reporte, ¿sí? Profe, por aquí tenemos otra pregunta, otro estudioso que nos dice que cómo se reportan las compras que hacen los venezolanos en las zonas de fronteras, teniendo en cuenta que solo vienen a comprar y después se devuelven para su país. Entonces, ¿cómo sería este tema? Nos pregunta el estudioso José Lanao Robles, profe. Listo, mire, muy buena pregunta. Bueno, en el caso digamos, yo que estoy acá en Cúcuta, eh, esto pasa mucho. Entonces, digamos que ahí usted tiene dos opciones. La primera es, allá en Venezuela, pues manejan también algo que llaman el RIF, creo que es, y ese es el código fiscal para ellos. Entonces, digamos que la tarea sería pedirles eso. Ahora, sé que no es fácil, sé que no es sencillo pedirle a una persona el RIF y todos esos temas, pero recuerde que en el caso de esas ventas, si la persona no le da la identificación, usted la puede reportar por cuantías menores o consumidor final, digamos, en el caso de esas personas que vienen de manera esporádica a comprar. Aquí dice algo Ana Hernández, perdón, Cristian, aquí le contesto a Ana Hernández 1046. Y los dividendos, dice, y si los dividendos son decretados pero exigibles en el 2023, se deben reportar. Muy buena pregunta. Bueno, digamos que recuerde lo que yo le he dicho. ¿Cómo lo hacen renta? Lo hacen exógena. Es un criterio a tener mucho cuidado. Entonces, ojo, si usted lo decretó en el 2022, pero son exigibles en el 2023, ojo, ahí hay algo importante. Nos salimos un poquito del tema, pero es un tema de dividendos. Si usted los coloca exigibles en el 2023, deben pagar los impuestos del 2023. Esa parte es importante. Ahora, si usted lo hizo así, pues usted no debe reportar. Lo reportaría cuando haga la exógena del 2023. Bueno, profe, continuemos entonces, que ya nos quedan 10 minuticos. Tenemos para completar la hora de este live, para continuar con el profe Joy. Vámonos con el formato 1007, profe. En este caso, ¿cómo se reportan las ventas por post, profe? Eso es una pregunta también que hacen muchísimo en Actualices y yo creo que usted también se la hace. Sí, el tema de la venta post, pues mire, la norma en el formato 1007, la resolución, que recuerde que la resolución que está aplicando es la resolución 124. En este caso, la resolución lo que me dice es, si usted puede identificar, mire que en el 1007 no hay cuantías menores, digamos que en el 1007 no dice cuantías menores superiores a tanto, no. Dice, todas las ventas que usted puede identificar, repórtemelas con la identificación. Y lo que no me puede identificar, repórtemelo
cuantías menores. Entonces, en el caso, el tema POS, usted lo reportaría por cuantías menores, código 42, cuantías menores. Perdón, el código de cuantías menores, perdón, el código de cuantías menores. Pero no hay unas cuantías como tal menores, así de 100.000, de 500, de 1.000.000, ya no hay eso. Es todo lo que usted puede identificar, repórtelo. Y lo que no puede identificar, entonces, por favor, repórtemelo como cuantías menores. Profe, por aquí Tatiana Panqueva nos pregunta, ¿las empresas que son cese tienen algún reporte en especial? Pues hay que revisar, estuve mirando y le recomendaría revisar nuevamente el formato 1011. ¿Y por qué le digo revisar? Porque, digamos, Cristian, con este tema del formato 1011 es una locura, son muchísimos conceptos. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Va uno mirando el concepto, ¿le aplica, no le aplica? Hay una primera parte donde vi algo de SOMAR, pero no vi algo de cese, cuando habla de la renta decente. Entonces, le recomiendo revisarlo. No lo revisé en detalle ese tema de cese, pero creería que si hay algo especial es en el formato 1011, el formato 1011. Ok. Bueno, profe, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo reportar los intereses presuntos, profe? Que es también una pregunta muy importante. En este tema, ¿cómo Sí, sería? sí, pues imagine que el interés presuntos, como su palabra lo dice, es algo que yo causo, que digamos que el gobierno presume que esos préstamos generan algún tipo de rendimiento. Y él establece una tasa de interés, digamos, anual, que le saca por decreto. Entonces, la gente me ha preguntado, profe, ¿y qué hago con los intereses? Pues los intereses van en renta, pero no van en exógena. Sería una partida conciliatoria, pero no van en exógena. Digamos que ahí para tener en cuenta eso, o sea, las de intereses presuntos no van en exógena. Mire, aquí hay una pregunta de Astudillo Olga Lucía, profe, ¿y qué pasa con la diferencia en cambio Y y la la depreciación. depreciación? ¿Sí? Bueno, mire, con el tema de la diferencia en cambio, recordar que hay dos tipos de diferencias en cambio. Una que es la realizada y otra que es la no realizada. ¿Qué es lo que, digamos, la DIAN digamos, ha dicho? Porque son casos como especiales. Ojo, ¿cuál reporto? La realizada, pero la realizada siempre y cuando pueda identificar un tercero. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una diferencia en cambio por dineros en efectivo, o sea, por caja, por dólares que tiene en efectivo, pues esa diferencia en cambio no se reporta. Pero si usted tiene diferencia en cambio por cuentas por cobrar, por cuentas por pagar, por inversiones, esa se reporta y se reporta con el tercero, digamos, informado en este caso. Pero sí hay diferencia en cambio. Y la depreciación, en este caso, esta pregunta, pues tiene que ver mucho, es con el tema, en el 1001 no va la depreciación, no va la depreciación. Otra pregunta, profe, las autorretenciones tampoco van. Pero en el 1011 sí me dicen las deducciones que llevó por depreciación sin tercero y las costo por depreciación, en este caso también sin tercero. Recuerden que el 1011 va sin terceros. Profe, por acá también hay otra pregunta de Milena Arias, 283, que nos pregunta, ¿qué pasa, profe, si reporto una sociedad española con el número de empleador y no con el fiscal? En ese caso, ¿cómo sería, profe? Perdón que no le escuché, que estaba leyendo acá y me Sí, confundí sí, otra sí, vez. que aquí tenemos, profe, una pregunta, otra estudiosa que dice que, Mm. ¿qué pasa si reporto una sociedad española con el número de empleador y no con el fiscal? Pues en Una de este las preguntas. caso, pues sí, digamos que la norma lo que me dice es reportar con el número fiscal, no con el número de empleador, ¿no? Digamos, no sé exactamente, digamos que en España si hay un número de empleador aparte, un número fiscal aparte. Digamos que aquí en Colombia utilizamos para todo el NIC o el RUT, pero digamos que la norma me habla es código fiscal, no me habla de otros Y temas. por acá Lina nos pregunta, profe, que cómo se reportan las cotas de los aprendices SENA. Bueno, digamos que ya lo hablamos anteriormente, dijimos que no iba en el 2276, que nuestro concepto va en el 1001. Y Natalie Ríos nos pregunta si es una diferencia en cambio en la 42, ¿en cuál se reporta?
digamos que sería un ingreso con el 1007, concepto 4002. Y la estudiosa Andrea nos dice, profe, la autorretención especial de renta se reporta en exógena. No, no se reportan exógenas, ni las autorretenciones no se reportan. Y otra vez tu estudiante estrella, Jorge Alexander Martínez, dice, ¿por qué algunas partidas, pero no todas, se reportan en el 1001 y en el 1011 quedando en dos formatos? ¿Hay algún tipo de regla en este caso, profe? Pues sí, hay algunas cosas que la DIAN pide, pero básicamente es que ese formato 1011 es un formato bien particular, largo, y la DIAN lo que quiere es algunos detalles de algunas rentas exentas, de algunas cosas que, como dice Jorge Alexander, en uno me lo piden con terceros y en otro sin terceros, pero sí, pero son casos como muy especiales, ¿no? Ok. Y el estudio Olga Lucía nos dice, ¿y en la declaración de renta los intereses presuntos en qué renglón van? Bueno, digamos que al final, pues digamos, no sé el código exactamente, mi concepto deberían ir como en la parte donde van los temas de los intereses, ingresos financieros, ¿no? Otro estudioso nos dice, la prima pagada a los empleados ¿en dónde se reporta en el tema de primas? Bueno, va en el formato 2276, va en el formato 2276 y ahí hay un tema, digamos, si hay una parte donde dice otros pagos laborales, ahí iría todo, pero digamos, 2276 va el tema. Bueno, y finalizando entonces con estas preguntas de los estudiosos, nos vamos con esta última que nos dice la estudiosa, ¿cómo se paga la sanción por presentación extemporánea o corrección? Bueno, no. Esa pregunta es bien interesante porque hay una reducción especial hasta el 1 de abril del año 2023. Le recomiendo que revise el artículo 651. Creo que la otra hicimos un like con Cristian, debe estar aquí, actualícese sobre ese tema. Entonces, ojo, hay unas reducciones. Usted ahora, digamos, si usted tiene una exógena extemporánea, me imagino que habla de exógena cuando me dice acá la sanción, me imagino que es temporánea, exógena. Entonces usted paga hoy en día, usted paga el 0,5 porcentaje, usted paga el 0,5 y ese porcentaje del 0,5, entonces usted tiene la posibilidad, por ejemplo, la sanción es 1.000 millones dejo de reportar, eso le da, no sé, 50 millones y después usted puede, de eso que le dé 50 millones, usted le puede hacer una reducción del 95% y terminaría pagando algo muy pequeño, pero sí está ahí. Quisiera Bueno, terminar aquí con sí, esto, señor Cristian, antes de irnos, Natalia. dice, ¿qué formatos de exógenas deben cuadrar con renta? Entonces, digamos que yo les recomiendo esto, ojo, hay que hacer una conciliación. La exógena no cuadra exactamente con la renta, pero sí hay que conciliarla. Entonces, estas son las diferencias por esto y por esto, pero sí les recomiendo mucho conciliar, sí les recomiendo mucho conciliar. Profe, para ir finalizando, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a esos estudiosos que apenas van a comenzar a hacer este reporte de información exógena por primera vez? Bueno, yo le daría, digamos que en este caso, la siguiente recomendación. Antes de empezar usted a hacer exógena, digamos, lo primero que usted debería hacer era hacer un buen cierre de esa empresa. Hacer muy bien la renta, digamos, bien los estados financieros y tener la conciliación fiscal. Esa va a ser la base para eso. Después yo le diría, mire, digamos, hay muchas ayudas en el mercado, pero le recomiendo la resolución, que se lea la resolución y que identifique en qué literal es el que yo estoy obligado a reportar. Porque la gente arranca a reportar. No, ¿y qué literal soy el que estoy obligado? No. ¿Qué formato debo mandar? Tampoco. Entonces eso también. Entonces cuando usted revisa los literales, usted dice, ay, ahí me toca reportar por este literal. Entonces, después de que usted haga eso, identifique qué formatos, empiece a hacer el proceso. Y lo importante es que usted concilie esos formatos ojo, eh, con su declaración de renta y todos esos temas. Y aparte de eso, concilie no que le cuadre exacto, porque hay algunas cosas que no van a cuadrar exactas. Y lo último que le diría es, revise los terceros. Mire que hay muchas sanciones que revise los terceros. Y si en su empresa usted se puede apoyar en otros, digamos,
áreas de su empresa, como talento humano, como tesorería, como cuentas por pagar, eso le ayudaría para que tener una tranquilidad con el tema de los terceros. Entonces, digamos, esas son como las recomendaciones que yo le daría. Y ojo, la exógena, lo complicado no es hacerla, lo complicado es revisarla o auditarla. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado, por haber estado aquí con todos los estudiosos y las estudiosas de Actualícese y también los de Joe Pérez, consultor financiero. A las personas también que quieran indagar un poco más y quieran conseguir más información, en Actualícese tenemos el libro blanco de información exógena para el año gradual de 2022, el cual en este momentico pueden ustedes obtener si tienen una suscripción platino o una oro con nosotros. Entonces, a todas las personas las invitamos a adquirir el libro blanco, ya sea en su versión digital o en su versión física. Y al igual, también adquirir algunas de las suscripciones que vienen recargadas con beneficios exclusivos. De igual manera, a seguir a las redes sociales de Joe Pérez, consultor financiero, que estará eventualmente, diariamente, dando información y contenido valioso para todos sus estudiosos y estudiosas con estos temas de información exógena. También ahorita que viene el tema de declaración de renta de personas jurídicas, entre todos los temas de temporada que vamos a tener durante este año 2023. De igual manera, les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, @actualícese, tenemos presencia en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Usted diariamente va a estar pudiendo ver todos nuestros artículos, videos, conferencias, reels y demás contenidos que nosotros realizamos para nuestro portal y para nuestras redes sociales. Doctor Joe, como siempre, agradecido con usted y le cedo el espacio y el micrófono para que se despida de sus estudiosos y estudiosas. Bueno, no, enviarle un saludo muy especial a todos los colegas que están ahí conectados. Recuerde que no somos competencia, podemos generar equipo y podemos generar sinergias importantes. Un abrazo y esperamos que tengamos una temporada muy buena de exógenas y como dicen por ahí, que digamos que no lloremos, que facturemos, ¿no? Sobre todo las Le- contadoras, ¿no? Nuestras mujeres contadoras que ya ahora son facturadoras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y que tengan un resto de día excelente para todos ustedes. Recuerden, entonces, seguirnos a través de nuestras redes sociales y no perderse ningún detalle de todo lo que tiene esta temporada de 2023. Hasta luego.